New Horizons Radio. Muy buenos días, amigos, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta versión de lunes. Iniciamos una nueva semana laboral y bueno, pues nosotros estamos aquí con el compromiso diario de informarles. Y mientras tanto, pues empezamos compartiéndole el contenido de este día, donde estaremos ofreciendo los detalles sobre quienes ya en la Cámara de Diputados han iniciado a solicitar a las autoridades que adopten medidas más drásticas con respecto a lo que se presenta actualmente con la situación del COVID. Variantes del COVID-19 regadas por el país se registran en 19 provincias. Y el gobierno dominicano, con las últimas declaraciones respecto a la situación del masacre, dice que no ha cedido a Haití uso de las aguas del referido río. Donde digo Diego. Los niños y niñas de Australia vencen a una compañía minera. Ahí están. Y bueno, justamente hablando de niños, de jóvenes y de cómo se va construyendo la historia día a día, hoy estaremos conversando con las alumnas Camil García, Eva Guzmán y Sofía Rojas de 8º grado del Colegio Bilingüe New Horizons, y junto al profesor Rafael Oviedo, justamente sobre lo que conmemorábamos ayer, además del Día de las Madres, el Día de la Libertad y la perspectiva de los jóvenes para construir la historia. ¿Pero fue ayer o el sábado? Ah, bueno, el sábado, gracias. Fue el sábado 30 de mayo. Se conmemoró. No, era ayer el 30, no me confunda, no, espérese, hoy es 31. Yo no te estoy confundiendo. Fue ayer el día. Pero los actos fueron el sábado. Bueno, inauguraron la exposición, sí, el sábado. Pero bueno, en tan solo segundos le contamos todos los detalles acá en New Horizons Radio. New Horizons Radio. Psicología, educación, deportes, salud, urbanismo, economía, nutrición. El héroe de la semana. De lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neón 89.3 y en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio. Que estábamos ayer, pero bueno, señores, gracias por estar con nosotros en la 89.3 y bueno, pues ahí confiados también en que ustedes puedan estar con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, como siempre pues animándoles la a que confianza era ver que se suscriban y activen las notificaciones para mantenerse, ¿verdad?, conectados con esta comunidad. Gracias a los que ya forman parte y a los que aún no se han suscrito, bueno, pues a bien animarles a que también se suscriban, que compartan el contenido, que nos dejen sus comentarios. Nos encanta pues leerles y saber cómo piensan, ¿no?, respecto al contenido que diariamente compartimos por acá. Siempre y cuando sus comentarios sean que democráticos y libres. No. En democracia. Buenos días, señor Garrido. Good morning, DR. Demos gracias. Sí, demos gracias. Señor, eso en la Cámara, en el Senado que cantan así. Gracias. ¿Cómo que cantan en la Cámara, en el Senado? No, yo estoy cantando como cantamos. ¡Se murió! No es así. ¿Cómo que cantan en la Cámara, en el Senado? Paz en la tormenta, sí. Paz en la tormenta, más que nunca, más que nunca. Ay, Dios mío. Pero bueno, señores, gracias de verdad por estar con nosotros y empezamos entonces a compartirles las principales informaciones que obviamente con el tema de la Cámara y algunos de los que nos tocan. Ya no está cancelada la Cámara de Diputados. No, acuérdese que se supone no, ¿verdad? Que para préstamos llaman por emergencia. No iban a sesionar, pero sesionaron. Para préstamos no hay COVID. Sí, si es un préstamo no hay COVID. Está claro, hay cosas como que tú la ves. Hay COVID, lo que no hay es COVID. No. Hay cosas que son tan evidentes que no requieren anteojos, se dice por ahí. Dice un adagio. Y cuando tú te das cuenta que el Congreso, la máquina, el engranaje congresual criollo funciona siempre que hay un empréstito, es demasiado evidente, ¿entiendes? O sea, tú dices, bueno, pero ven acá, ¿y por qué esos diputados y congresistas, todos, senadores también incluidos, siempre están tan prestos para ese tipo de temas? Cuando se habla de un proyecto nuevo, si tú hablas de
que hay que buscar la manera de que las mujeres tengan más acceso a las libertades públicas, a las oficinas públicas. Eso, mira, eso se muere en el Congreso 70 veces ese proyecto y no llega a ningún sitio. Porque de una vez te dicen, ahí no hay carne, ahí no hay vida, olvídate de eso. Pero desde que vienen que de la República de Qatar, del Reino de los Emiratos Árabes, tú entiendes, de Sudáfrica, la empresa Brewers, que produce diamantes, está interesada en un proyecto de exploración de la Loma del Flaco, donde nació José Francisco Peña Gómez en el 37. Quieren allí explorar porque de pronto ahí van a aparecer diamantes. Inmediatamente ese aparato como que empieza a caminar. Impresionante, impresionante que entonces, podamos, como que, ¿verdad? ¿no? Y por eso vemos que la deuda social entonces hay un solo hombre del maletín. Histórica es tan larga porque lamentablemente los temas económicos mueven con mayor celeridad los intereses de todas las áreas y las deudas de los derechos sociales, de los derechos adquiridos de los ciudadanos incluso, pues se va postergando y una vez se cuestiona si al final es que en efecto conviene que se mantengan las estructuras de poder siendo las que financian de forma clientelar pues las necesidades de la sociedad en su conjunto. Es que eso no cambia por la voluntad del mercado. O sea, eso tú no puedes pedirle a un capitalista que está haciendo plata, a un militar que está enquistado en un aparato de poder, a un político que tiene una curul o que tiene un ministerio o lo que sea él el agente de cambio. O sea, lamentablemente no funciona de esa forma. O funciona porque llega a un nivel de deterioro que ya la gente no lo aguanta, tipo lo que sucedió con la revolución, no la revolución educativa, porque eso fue un término mamotreto más de los pasados payasos, los anteriores, sino tipo como el llamado, el grito del 4% de la educación, entiendo, lo que pasó con este tema de la fábrica de cemento en los Haitises y movimientos así que tuve. Bueno, el mismo grito del 30 de mayo fue ya la consecución definitiva de algo que ya no se aguantaba y vamos a hablar de eso ahorita con más detalle. Pero tú no le vas a poder pedir a esa gente que lo hagan voluntariamente porque es que así no funciona. Y lamentablemente nosotros como nación siempre vivimos tirando abajo a los que quieren promover cosas verdaderas y eso es complicado. Bueno, señor. Entonces, mientras tanto, tenemos muchísimas cepas del COVID. Aquí, de no tener ningún estudio, ahora de repente tenemos 7 cepas y le van a poner impedimento de entrada. Yo me tuve que reír porque impedimento de entrada a los viajeros de Sudáfrica. ¿Qué digo yo? Pero, ¿cómo así? O sea, para nosotros entrar a Estados Unidos tenemos muchísimas trabas, pero ellos de allá para acá pueden venir sin problema. Y han podido venir todo el tiempo. O sea, cuando tenían 500,000 de infectados diarios, igual podían venir. Y se da como noticia que le estarían pidiendo pruebas PCR a los que vengan de Brasil, de Inglaterra, y tú dices, y de Sudáfrica. pero entonces. Y de Sudáfrica. Correcto. Claro, porque tienen la cepa. Pero ahora, después que aquí tenemos 7 cepas, ya están aquí, ya tienen transmisión endémica, o sea, ya están dentro de nosotros. Ya no, del tema ya, it's too late. O sea, no tenemos nada que hablar sobre eso. Esa no va a ser la solución definitiva. Además de Sudáfrica, mira, yo aquí en el colegio, eso ha sido un dato siempre para mí. Hemos tenido 2 alumnos de África, en los 44 años que tenemos de existencia. De la India hemos tenido 3. A mí me sorprende, pero aquí hay muy poco hindúes en República Dominicana. Y pakistaníes creo que 1. O sea, hay muy poca gente acá musulmana en República Dominicana y africanos ni hablar. Creo, no sé si en la parte oriental, en Haití hay más africanos, obviamente descendientes africanos, allá hay más intensamente que acá, aunque aquí también hay muchísimos. Obviamente todos somos descendientes africanos, pero africanos, nacionales africanos, hoy en día aquí hay muy poco. Entonces, ese permiso, yo creo que los señores en inmigración no van a tener protocolo claro de qué hacer el día que aparezca un surafricano aquí. No van a saber cómo tratarlo, ni qué hacer con él porque nunca lo han hecho.
Y ya definitivamente el COVID está aquí, o sea, esa no va a ser la solución. La solución tiene que ser, que también hay un dato, yo he escuchado y he leído en estos días muchísimo, de que mucha gente cree que la solución es la vacuna. La vacuna no es la solución. La solución cierta es lo que hemos dicho desde el año pasado, tratamientos ciertos. O sea, para la gripe existen antivirales que te curan el virus de la influenza. O sea, si te da la influenza, te lo curan, independientemente de que tú estés o no vacunado. Para el COVID todavía no hay esos retrovirales, esos medicamentos antivirales que te pueden garantizar que aunque te dé el COVID en cualquiera de sus versiones, te cures. Existen muchos protocolos de tratamiento, acitromicina, ivermectina, etcétera, etcétera, para aminorarte y para garantizarte una recuperación. Y obviamente si te vacunaste, tus posibilidades de sobrevivir la enfermedad son infinitamente mayores. Las que no te den tan bien y las que te puedas sobrevivir también son mayores que si no lo hiciste. Claro. Pero la solución definitiva es que la ciencia siga apostando a encontrar esos medicamentos que mañana vamos a tener, porque van a seguir saliendo cepas y van a seguir. Hoy se está celebrando Memorial Day en Estados Unidos y por primera vez a nivel federal, o sea, en todos los estados de la Unión, no hay restricciones a la juntadera, a la movilidad. A la movilidad, ¿no? Y al tener actividades masivas. O sea, ayer se celebró Indianapolis 500, la carrera, y habían 130,000 personas en las gradas. El Boston, el Fenway Field en Boston, donde se juegan los Boston Red Sox, estaba también sin restricciones. Había muchos asientos vacíos porque la gente no fue, pero no había restricciones. Entonces ya en definitiva, ¿por qué? Bueno, porque Estados Unidos tiene más de la mitad de su población con por lo menos una dosis de la vacuna y el 30 y tanto % con por lo menos 2 dosis, y el 40 y tanto % que falta por vacunarse, digamos que están empujándolo hacia allá. Uh-huh. Ahora en República Dominicana tenemos 1 millón y tanto de personas que tienen 2 vacunas, y lamentablemente hay 3 millones y pico que tienen una vacuna y están faltando. No van. Yo sabía que iba a pasar eso. Con la situación de que no se quieren colocar las vacunas y después de haberse la puesto. Y la segunda dosis, hay mucha gente que yo he escuchado que luego de colocarse la primera no se va a colocar la segunda. Conozco un caso porque se le pegó el imán. Que hay. Ahí volvemos al punto de lo que siempre hemos dicho y repetimos aquí como papagayos, el tema de la educación. El microchip, es una cosa terrible, señores. Se le alojó en un sitio equivocado. Conozco una persona que le salía. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo me puse la vacuna? Sí. Me dio una gripe terrible y usted jura que ya a mí me dio, pero bueno, me dio porque hay mucha gente que tienen ciertos efectos secundarios, ¿no? Sí. A la vacuna. A esta persona le salieron unas pequeñas ronchitas, como una especie de alergia. Y ya, eso fue suficiente para decidir que no se va a poner la segunda dosis. Bueno, quizás ponérsela y tener ahí un antialérgico, porque obviamente por eso te dicen que te quedes 15 minutos ahí esperando, claro, porque hay reacciones alérgicas. Con todas las vacunas pasa lo mismo. Correcto. Y uno ya vacunándose pato viejo, también la cosa es diferente. Porque los niños cuando le dan las alergias se tratan de una forma y el cuerpo de los niños reacciona diferente. Aunque hay muchos niños que, por ejemplo, le da fiebre luego de que le colocan las vacunas, dependiendo del tipo de vacuna. O sea, que es normal, señor, es normal. Pero bueno. Eso pasa. Ahí tenemos entonces cantidad importante de gente que no se va a colocar la segunda dosis. Bueno, pues entonces cuando falta de conocimiento, si no se quieren poner esa, entonces cuando llegue la de Johnson & Johnson, que una sola, se pongan esa de refuerzo y esperar y rogar a Dios. La ventaja dominicana es que la población es muy joven, que la resiliencia, yo no sé si es del Mar Caribe o, como yo siempre digo, el poeta Pedro Miro, o sea, hay un país en el mismo trayecto del sol. Aquí hay algo que la Virgencita de la Altagracia y la Mercedes que nos están protegiendo. Amén. Y Corpus Christi, que es el jueves. Mientras tanto, con esa fe naciente. Se nota, ¿no? Naciente. En la Virgencita y, ¿verdad? Y en el cuerpo de Cristo. Pues, señora, agárrense de ahí con conciencia y cuídense que mientras tanto, estas 19 cepas. No, ¿cómo así? Estas 19 provincias han sido señaladas como que ya
bueno, pues en las que circulan, transmisión comunitaria, en las que circulan estas nuevas cepas, y obviamente si, como hemos visto los números, pues se supone que hay un alto porcentaje, mucho más allá del 50-60% de los que están internados con COVID ahora mismo en situación delicada, que no se habían puesto las vacunas o apenas se habían colocado una sola de las vacunas, que como bien describe el señor Garrido, aunque tú no estés bloqueando de manera completa pues el tema del virus, pero sí te protege de una catástrofe, de una mortalidad no asociada al tema del virus. Siempre la prevención va a ser la clave. Y bueno, yo quiero que comentemos la noticia de Whitehaven, de Australia, porque para mí eso, cuando tú lo combinas con la noticia de la semana pasada del juez en Holanda, que le declaró a Shell obligatorio que para el 2030 tiene que necesariamente reducir a cero la producción de gases de invernadero de sus productos y subproductos, incluyendo lo que hace administrativamente. Yo creo que esta nueva noticia es muy esperanzadora, y aquí deberíamos ver, no sé si tendremos que poner a los niños del colegio a que se constituyan en parte civil y demanden, por ejemplo, como hicieron en Australia, estos grupos de muchachos, el Project Vickery, que demandaron a la empresa Whitehaven Coal Limited en la localidad de New Wales, en el sur de Australia, para que tuviesen que cerrar su mina de carbón, porque sencillamente estaba afectando la salud de todos los niños de la zona. Aquí tenemos un ejemplo de ese tema de carbón bastante próximo, ¿no? Sí, próximo con nuestros hermanos brasileños de Odebrecht, Obrigado, y próximo también porque esa planta siempre ha dado tema de qué hablar. Muy controversial. Y de hecho no es la única planta carbón que tenemos en República Dominicana, pero las otras, la mayoría, se han reconvertido a gas natural. En el Parque Itabo teníamos plantas a carbón, en Los Minas también, pero si no me falla, creo que la mayoría se reconvirtieron ya, o ya están todas reconvertidas a gas natural, en lo que le llaman ciclo combinado. O sea, el gas natural calienta una turbina calienta agua, y el agua mueve un generador que entonces hace energía eléctrica, que antes lo hacían con carbón. La de la señora aquella honorable de Baní, Punta Catalina, es a carbón mineral. Y nosotros acá en República Dominicana, a pesar de todo lo que se hizo y se desdijo, seguimos teniendo esa planta funcionando, 2 generadores a carbón mineral. Yo no entiendo cómo hay proyectos como la estación de autobuses de la autopista Las Américas, que se construye para reducir la huella de carbón y para garantizar que los autobuses no entren a la ciudad y no causen el tollo de tránsito que tenemos aquí. Y ese proyecto, a pesar de estar concluido, tenemos un síndico, un alcalde que con un derroche de amor nos tiene, ¿verdad? Eso amarrado para que no se pueda llevar a cabo esa estación de autobuses, y quiere allí poner una escuela de arte y de teatro. Yo no sé si la escalera eléctrica, ahí es que él va a poner. ¿Qué va a poner en la escalera eléctrica? Los profesores de música van a ir subiendo mientras van tocando y vuelven y bajan por el otro lado. O sea, hermano, eso no se diseñó para eso, y está concluido. Entonces, aquella señora honorable de Baní, ahí sí arrancamos, y ahí nadie se pone en entredicho. Bueno, claro que eso era un proyecto que, ¿verdad?, tuvo varias revisiones, pasó por el Congreso, como te dije ahorita, y todas esas revisiones fueron aprobadas. Aprobado, magistrado. Honorable. Señores, justamente para... Otra cosa, eso que pasó la semana pasada, de los 300 millones, ¿tú no te fijaste que el presidente mandó a levantar la mano? Ellos no tenían una computadora con unos monitores grandísimos y una pantalla que se suponía que tenían que votar electrónicamente. Y entonces, ¿por qué ahora es a mano y de noche? Quizá porque estaban en la asamblea, en el salón de la asamblea, no en la ellos por distanciamiento, están en la asamblea. Ellos se reunieron en el salón donde se hace. ¿Cuándo se reunieron? Esa reunión, no sé si antes de eso sucedió. Obviamente no conozco, pero infiriendo y como son lo que laptops, pudo no la haber pueden sido llevar.
No, es que no sé si es en el laptop o en la curul de manera específica. Me causó curiosidad eso, que él mandó a contar. Es curioso. Mandó al fulano, cuente, pero ellos contó menos, ¿no? Ellos no estaban en el salón donde habitualmente sesionan, sino si producción pone la imagen de eso de la semana pasada. Estaban en el de la asamblea por el distanciamiento a propósito del tema del COVID, que era, acuérdese que no se supone que sesionaran. Mordecai Bloomberg fue el magistrado que declaró que por su preocupación por la crisis climática y se mostró muy sensible hacia los problemas de los jóvenes pueden sufrir debido a ella. Se prevé que 1 millón de niños y niñas australianos sufran al menos un episodio de estrés por calor que requiera hospitalización. Muchos morirán por esta causa por el humo de los incendios forestales. En Australia eso es una locura. Que es un problema serio. Un problema enorme. La gran barrera de coral, el Coral Reef, sí, eso también, y la mayoría de los bosques de eucalipto del este de Australia desaparecerán debido a estos severos y repetidos incendios. Entonces, nosotros aquí las dunas están todas muy bien y la sequía aquí no nos afecta, o sea que eso no es problema. Podemos seguir quemando carbón. Señores, y en una nota de cierre de este bloque, justamente hablando de temas educativos y siempre echando una mirada a la región, ¿no? Pues en matemáticas es el principal problema para los mexicanos elegir carrera. Ellos, alrededor de un 70% de los jóvenes estudiantes en México tienen temor de elegir una carrera universitaria que involucre las matemáticas porque sus conocimientos han definido ellos mismos, son insuficientes, como ha evidenciado un estudio, y ya pues este escollo para estos estudiantes, de acuerdo al estudio de la empresa de enseñanza extraescolar Kumon, pues el 65% de los alumnos en nivel de secundaria, y atención al dato, no pueden solucionar problemas matemáticos de 5º grado de primaria. Ahí vemos nosotros esta situación, y a sabiendo de que, como siempre digo, nosotros acá en el país mirarnos en este tipo de espejos, aunque aquí todavía tenemos ciertas deficiencias con el tema de la data, de levantar evidencias para actuar en consecuencia. Aquí no hay problema, aquí los alumnos todos adoran la matemática. Pero el tema de las matemáticas que vemos como en las evaluaciones generales, pues siempre quedamos en unas posiciones paupérrimas, por no utilizar otros términos, pues ver cómo en países como México, pues entonces ya chicos que están en edad de bachillerato, pues no logran responder exámenes o problemas de 5º grado de primaria. Siempre digo, mirarnos en este tipo de espejo, porque toda Latinoamérica pues tiene una deuda muy elevada todavía con el tema del sistema educativo preuniversitario para poder ¿no? echar hacia adelante las sociedades y poder estar a los niveles de las grandes potencias. Bueno, yo esta última noticia antes de irnos a la pausa, yo no sé ni qué decirte sobre esto, porque ahora que vamos a tener 10 millones de vacunas de Pfizer acá, obviamente yo me imagino que los freezer de congelar la vacuna van a estar en los colmados, porque funcionan bien para la cerveza. Pues imagínate, baja menos 70, eso va a ser una maravilla. Y más ahora que el ministro de Salud está diciendo que investiguen supuestamente la venta de sangre en colmado. Están en eso desde el fin de semana. Una cosa terrible, señores. Entonces, terrible. No, tranquilo. Tú vas a ir al colmado y vas a decir, mira, dame un poco de metanol, una Pfizer y una pinta de sangre. Ay, señores. Y te van a dar todo. Macondo es una chambra. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos con nuestros alumnos y el profesor. Ay, Dios mío, señores. ¿Y cómo si esa creatividad la tuviésemos para la matemática? Pero fue lo que yo le dije la semana pasada. Si aplicáramos esa creatividad de manera productiva, el cuento fuera muy diferente. Regresamos en unos segundos. New Horizons Radio. New Horizons Gastronomy, la solución perfecta para tus fiestas y cenas especiales, con nuestro servicio de catering tanto para celebraciones como para eventos sociales. Podrás ser el mejor de los anfitriones.
Nuestros años de experiencia avalan la calidad en la organización de eventos familiares y empresariales. Ponemos a tu disposición personal con altas atenciones, alimentos de calidad, bebida de todo tipo, decoraciones temáticas, variedades de salones y todo lo que necesites para que tu celebración sea única, entrañable y divertida. New Horizons Gastronomy. Servicio de catering y repostería, Avenida Sarasota, número 51, Bella Vista. Llámanos al 809-533-4915 o búscanos en Instagram como NH Gastronomy. Bienvenidos nuevamente a nuestro campamento Pintos Extreme Adventure. Este año te invitamos a la versión de Family Edition. Desde el 17 de junio te esperamos a ti junto a tu familia para disfrutar de un programa que tenemos especialmente diseñado para ustedes. Después de estar tanto tiempo en casa, es necesario conectar nuevamente con la naturaleza, con nuestros familiares y amigos. Y la mejor forma de hacerlo es participando en diferentes actividades recreativas al aire libre en las maravillosas instalaciones que nos ofrece el Rancho Don Rey en Sabana de la Mar. Atrévete a conocer el fabuloso mundo de los caballos aquí en Rancho Don Rey. Si te gusta la aventura, este campamento es para ti. En nuestro parque de desafío encontrarás todo lo que necesitas para desafiarte a ti mismo y demostrar tus habilidades físicas mientras compartes con tu familia. Si te gusta el río, la playa, jugar al baloncesto, jugar al voleibol o al soccer, aquí te estamos esperando. Síguenos en Instagram como Pintos Camp RD y para más información llama al 809-533-4915. Pintos Extreme Adventure. New Horizons Radio. Estamos Bueno, acá pues. de regreso en New Horizons Radio, señores. Ana, avívate que mira, en Yo. un abrir y cerrar de ojos, el generalísimo cogió la calle que no tenía que coger. Y gracias a Dios, pues entonces, ya sería que 60 años más tarde. 60 años se cumplieron 60 el años más pasado tarde. 30 de mayo. ¿Cómo así se mismo. siente, Ana? Tú que estabas chiquita en esa época. Usted ve, Haber usted ve llegado- cómo usted se pasa, se pasa, haber llegado señor. a este momento. Tenía que 3 años en esa época. Pero señor Garrido, ¿Te recuerdas de lo que sucedió? no, yo 20 años Tú más estabas en tarde, el Moca. mundo, 20 años más Tú tarde estabas fue en cuando Moca. el mundo pudo ver esta Yo flor. estaba en Moca. ¿Qué es esto, bro? Eso está grande. Flor de leucaena. Mire, estése tranquilo, señor, gracias por estar con nosotros, señores, acá en este segundo bloque. Y bueno, pues tenemos ya en nuestros estudios a Eva Guzmán y Sofía Reyes están con nosotros y junto al profesor Rafael Oviedo, y estaremos hablando justamente sobre el Día de la Libertad y Mira, esto Niña que García también. justamente sobre el tema de la libertad y lo que se conmemoraba, ¿no? Este pasado 30 y nosotros todavía pues acá haciendo el ejercicio. Y conectado con nosotros también, me validan por favor en producción, Camil García, quien de manera remota también se estaría uniendo a esta conversación. Gracias a todos por estar con nosotros una vez más en esta mañana. Buenos días, gracias por invitarme nuevamente. Para mí un placer estar aquí. Qué bueno. A mí me causa, le puedo preguntarle a las niñas primero. Primero, son todas niñas, no toman la materia los varones, profe. La toman, pero La aquí toman, hubo pero- algo espontáneo, pero son un tímidos. empoderamiento Son espontáneo y se respeta la espontaneidad. Esto, señores, es muy marcado, es muy marcado el paso al feminismo productivo, vamos a llamarle Sí. así, o sea, existencial. Las niñas son las que están marcando el paso. Bueno, y en esto del COVID han demostrado claramente, los países gobernados por mujeres han sido los más exitosos en el manejo de la epidemia y en sus países de la pandemia global. Y a mí me causa mucha curiosidad, quisiera comenzar con ustedes, que me den su versión de lo que significa Trujillo para ustedes como dominicanas jovencitas, tienen que 14, 13 años de edad. Exactamente. ¿Qué significa Trujillo para ustedes y qué significa el hecho de que con 13 años, con 14 años, ustedes han visto 3 presidentes, Leonel Fernández, Danilo Medina y ahora Luis Abinader? Han visto obviamente muchos escándalos de corrupción en nuestro país, no vivieron en carne propia la lucha por el 4% de la educación, pero quizá escucharon hablar de ella, ni del tema, por ejemplo, de la cementera en los Haitises.
pero sí han visto, por ejemplo, la lucha de por las 3 causales acá en nuestro país y obviamente las debilidades institucionales que aún tenemos. ¿Y qué significa para ustedes la figura de Trujillo, la figura de Joaquín Balaguer, la figura de Inver Barreras, de Amia Matió, de todos los, obviamente, de Amado García y de todos los implicados en la muerte de Trujillo y en la misma, durante el proceso, ¿no? Las hermanas Mirabal, etcétera? Yo creo que tanto Joaquín Balaguer como Trujillo eran un espejo. O sea, era el mismo gobierno en diferentes tonalidades. Porque Joaquín Balaguer viene de la etapa de Trujillo. En sí, él estaba y era parte de lo que fue el régimen trujillista. En cambio, al señor Barrera yo lo describo y lo respeto, ya que él mismo describió que no había otra opción. O sea, la hostilidad y la opresión que había en el ambiente en los años 30, igual en los 60, fue muy diferente a los que vemos ahora. O sea, yo describo tanto a Trujillo como a Balaguer un espejo, ya que los dos tenían la misma manera de hacer gobierno, la misma opresión, la misma manera de querer controlar los ideales de todo el mundo. Y eso es algo que yo creo que el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, creo que fue la única manera, ya que durante los años que su dictadura pasó, se pudo notar que de una manera u otra él siempre estaba involucrado en el poder. De una manera u otra él siempre tenía control de un régimen que tomó años por terminarse y tuvo que terminar de una manera tan violenta, pero como el señor Barrera describió, era la única opción que iba en el momento. ¿Ustedes conocieron? No, ustedes no conocieron a Inver Barrera. No. ¿Pero pudieron entrevistar quizás a uno de sus hijos? No. No. Ok. ¿Pero leyeron entonces sobre él? ¿Y tu opinión? Bueno, desde mi punto de vista, los gobiernos del pasado son lo que nos llevan a ser la república que somos ahora mismo. Bueno, si el gobierno de Trujillo no hubiera ocurrido, tal vez hubieran habido más dictaduras en el futuro. Pero como el gobierno de Trujillo ocurrió y duró 30 años, la única manera de que el país fuera libre otra vez fue ajusticiándolo. Entonces yo creo que si el gobierno de Trujillo no hubiera terminado, tal vez hubiéramos seguido en distintas dictaduras. Porque ya era un modelo a seguir interesante esa reflexión. Camila está con nosotros, ¿cierto? Producción, si nos confirma. Quizá pudiera entonces, Camil, aportarnos entonces a la conversación, hablando, Eva, justamente del tema de las libertades. ¿Qué es para esta generación vivir en libertad, a sabiendas de que de repente conoce otra cosa que no sea libertad solamente en los libros, como pudiera definirse, ¿no? Camil, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, realmente el hecho de que esta generación viva en libertad significa mucho para el país, porque luego de la dictadura de Trujillo y luego de todo lo que sucedió, tantas muertes, tantas injusticias, la libertad es ese sentimiento de independencia y autonomía en la que una persona tiene la habilidad de tomar sus propias decisiones sin tener que depender de nada ni nadie, claramente respetando las reglas y las normas establecidas por el gobierno. Pero más que un sentimiento es un derecho, y es importante que siempre lo sepamos, porque hay diferentes libertades que le corresponden a las personas, como por ejemplo la libertad de expresión, que es un derecho que le corresponde a todo el mundo, y estos derechos deben ser respetados porque forman parte de lo que es la sociedad y la forma en la que vivimos actualmente. Usted sabe, profesor, pensando yo un poquito en el análisis que hemos escuchado, de que bueno, quizás si Trujillo no hubiese durado 31 años, no hubiese sido una dictadura tan férrea, tan exagerada. Hay mucha gente que quizás no lo sabe, pero en mi época, no sé si hoy en día sigue siendo así la estadística, pero Trujillo era la persona que más bustos y fotos personales tenía en todo el globo terráqueo, ¿no? Y en el mundo existieron en aquel momento 4 generalísimos y nosotros teníamos 2. Yo doy gracias que vivo de una manera muy privilegiada, pero no todo el mundo en este país, por ejemplo, tiene esas chances. Las protestas aquí, muchas de ellas son censuradas por la prensa o por el gobierno, la cual no siento que es libertad total de expresión. Claro, hemos hecho una evolución, un desarrollo, que ya yo no puedo tener el miedo de expresar mi opinión como lo estoy haciendo ahora, pero no diría que es libertad total, porque como así se censura algunas noticias en la prensa, o así se censura algunos movimientos políticos que se hacen en el país,
yo entiendo que eso pudiera cambiar. O sea, la protesta aquí yo siento que todavía no se respeta su ámbito completo, ni se toma tan en serio, pero como digo, hubo una evolución, pero todavía no siento que estamos en un estado de libertad total. Interesante, profesor. Sí, bueno, pues ya usted puede ver cómo están empoderadas del tema y en sentido general, un pensamiento, un juicio crítico muy agudo. Fíjese, como decía Eva, el hecho de que haya existido la dictadura y que haya culminado, como usted introducía en el introito del programa, que haya culminado en un momento en que ya no era posible otra cosa que el ajusticiamiento, su eliminación física, porque esa figura omnímoda representaba todo lo oprobio, toda la represión. Eso implicó que esa forma en que culminó el proceso, que era lo que Eva, es precisamente a lo que se refería Eva. Bien, el hecho de que haya culminado de esa manera, bien, con el ajusticiamiento, con la eliminación física de la figura que simbolizaba el oprobio, la represión, que abarcaba todo, y que en un momento determinado ya no había más nada que hacer que para terminar con el régimen, para terminar con todo lo que simbolizaba el régimen, eliminarlo físicamente. Entonces, eso es lo que genera que la historia, de alguna manera, no se repita. O sea, deja la lección de que, viendo cómo culminó el proceso, que creo que por ahí iba la línea de Eva, entonces, que la historia no se repita, que no se repitiera la historia, que no hayan aparecido luego otras dictaduras de tal estilo, porque sería insoportable para el pueblo dominicano. Claro. Eva, creo que iba por esa línea. Eva, ¿y tú te sientes con la confianza de que acá en República Dominicana, si un político quisiera alzarse con el poder más allá de su mandato constitucional, nosotros tenemos la fuerza institucional como para garantizar que eso no suceda? Por ejemplo, porque nosotros tuvimos hace apenas unos meses, en octubre del año 2019, se estaba acá debatiendo una tercera reforma o segunda reforma constitucional para permitir un tercer mandato de Danilo Medina. Y en aquel momento, aparentemente, las fuerzas vivas dominicanas no tuvieron la suficiente valentía ni tenían el suficiente arraigo para garantizar que eso no sucediese. Tuvo que venir la famosa llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos, que fue la que causó todo el detonante, ¿no? Y entonces a partir de ahí, aparentemente, nuestros políticos adversarios les creció pelo en la espalda y se movieron en contra de ese intento. ¿Tú te sientes que nosotros tenemos realmente, y que por ejemplo nuestras instituciones, de que no tenemos pequeños Trujillos en muchas instituciones? Sinceramente sí hay pequeños Trujillos y no hay forma de pararlos si no tenemos el poder suficiente, porque como se vio con Danilo, lo que lo llegó a parar fue que Estados Unidos se metiera en lo que estaba ocurriendo. Entonces, si eso volviera a pasar, nosotros, el pueblo, si la opinión del pueblo es que no quiere que pase, no se pudiera hacer nada si no se tuviera una fuerza de poder, una más poderosa de la persona que está llevando la acción a cabo. Entonces, en mi opinión, desde mi punto de vista, no. ¿Qué debería entonces estarse comprometiendo una nación para preservar sus libertades en todos los órdenes? Ya Eva hacía un análisis que ha ramificado, ¿no?, esta segunda parte de la conversación, pero ¿a qué se compromete un pueblo que ha logrado esta primera conquista, ¿no? En este caso nosotros que salimos de una dictadura y tenemos pequeñas situaciones, eventos que históricamente en nuestra vida democrática también han presentado situaciones que vulneran nuestras libertades y nuestra democracia. Fíjate, yo entiendo que no son pequeñas fisuras que hay, son grandes fisuras. Y ahí yo retomo lo que decía el señor Garrido. Hay una hay una percepción de democracia que no es real. Bien, sería como un poco una pseudo percepción efectiva sobre la democracia. Y esto tiene que ver con varios elementos. Primero, la eliminación física de Trujillo en realidad no terminó con el régimen.
terminó con la figura del que centralizaba el régimen. Pero luego la transición que se da, entre comillas transición, ese proceso que viene de reorganizar el Estado, entonces tuvo que ser enmarcado dentro de lo que sería la geopolítica estratégica de la potencia que domina la región, que es Estados Unidos en ese momento. Y esta estrategia geopolítica estaba determinada, influenciada por un hecho que había sucedido en la zona, que es la Revolución Cubana. Bien, entonces esto generó que ese proceso de cambiar de la dictadura a una supuesta democracia fuera una cuestión condicionada a dar visos de libertad, pero manteniendo realmente la crudeza del régimen en cuanto a las cuestiones fundamentales que determinaban entonces la nueva política de los Estados Unidos para la región. ¿Qué cosas quisieran ustedes, los jóvenes de la generación, the Glass Generation, as you're called now, que en República Dominicana cambiaran y que fuesen garante de mayores libertades para ustedes? La separación de la iglesia y el Estado. Ay, qué llamada. Profe, pero ella no dejó que usted terminara, ella no tenía lista la respuesta. La separación de la iglesia y el Estado, que es el concordato, que es una precisamente herencia. una herencia trujillista, ¿no? Exacto. El concordato, sí, ciertamente. Ustedes sabían que hasta la currícula escolar tiene que ser alineada a los intereses de la iglesia. Hay algo absolutamente no absurdo, pero es la realidad todavía en República Dominicana. Muy bien, esa te la compro perfectamente. Es algo que pocos gobernantes se atreven, ¿no? Sí. Pocos gobernantes se atreven porque siempre que tenemos el temor, el miedo de que la iglesia... Bueno, porque la iglesia es un poder. Y fíjate cómo el gobernante de hoy, cuando estaba en campaña, dijo que iba a apoyar las 3 causales, sí. Y ahora después que es presidente, entonces dice, no, vámonos a un plebiscito, vamos a ver de qué manera. Ahora tiene cuidado con el asunto. Le echo agua al vino porque no me quiero enfrentar a eso. Y tú, Eva, querida, ¿qué quisieras que... como una demostración de libertad, si existe otra además de la que ya... Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Sofía, pero a mí también me gustaría que, como se ve aquí, los jóvenes hacen protestas por dados temas, pero a veces esas protestas no se toman en el gobierno, no le hacen caso y no toman una acción para mejorar lo que las personas piden. Entonces, yo quisiera que el gobierno incluyera la voz de esas personas como opciones para elegir mejorar la sociedad. ¿Se pudiese hacer ese ejercicio, Eva, que tú estás señalando desde los partidos políticos, en el entendido de que muchas de esas voces que han sido disidentes y que en protestas han reclamado cosas, cuando son parte del gobierno, como está sucediendo ahora mismo con algunos, pues son señalados como que venden sus conciencias, que venden sus voces a cambio de prebendas? ¿Se puede hacer ese ejercicio democrático realmente desde los estados, desde los gobiernos? Sinceramente se necesitaría mucha organización porque hay personas que tienen mucho que decir. Entonces, si todo el mundo se junta a decir lo que necesita, el gobierno tal vez no pueda hacer todo. Entonces, desde el Partido Democrático que está gobernando aquí, no hay cierta organización para llevar todas las acciones que se necesitan hacer para mejorar la sociedad. Entonces, yo creo que en verdad aquí no se podría manifestar. Debería Por haber ejemplo, un equilibrio. ¿cuál es la opinión de ustedes con respecto a los estados de emergencia en los cuales nosotros nos encontramos ahora mismo? ¿Tú sabes lo que es el estado de emergencia en el que nos encontramos actualmente? Sí, yo creo que la crisis sanitaria necesita otro manejo. O sea, no solo pienso que debería haber un cambio educacional en el aspecto de que estamos en medio de una pandemia, pero un cambio fiscal, mediante a que nuestros mismos líderes, nuestros mismos senadores, congresistas y demás hagan llegar a la población el estado de emergencia ahora mismo. Por ejemplo, ahora mismo no estamos en momento de hacer actividades políticas o de hacer campaña o de que los congresistas o demás personas que hacen campaña se aprovechen del momento que hay para salir. Yo entiendo que estamos en una crisis sanitaria, no solo aquí, pero mundialmente, pero el manejo que ha habido en República Dominicana no es el mejor.
y obviamente puede mejorar, pero yo siento que eso se debería llegar mediante un cambio fiscal y un cambio de lo que se está haciendo ahora Cuando mismo. tú dices un cambio fiscal, ¿a qué te refieres? ¿Qué tú quieres decir exactamente? Yo me refiero a que cambiemos un poco la política, que ya no sean las mismas personas que vemos años tras años, pero que podamos ver congresistas diferentes, congresistas jóvenes, congresistas que entiendan la idea de lo que es la nueva generación. Pero los mismos congresistas jóvenes están aprobando el estado de emergencia. Obviamente, pero por eso ¿Cuánto digo, tiempo es una emergencia para ti? 45 días, un mes, y por eso se Sería va, una adaptando y emergencia. se va cambiando. Pero cada 45 días volvemos a tener la misma emergencia. Exacto, por eso yo siento que deberíamos darle la oportunidad a nuevas personas, nuevos partidos. Pero eso no es así. O sea, en un sistema democrático, Se lamentablemente llega o por la afortunadamente, tú llegas por elecciones y por un periodo. Entonces, estos congresistas que tenemos actualmente están ahí Por hasta elección. el 2024. Exacto. Lo que nosotros podemos como ciudadanos hacer es presionar para que aún ellos siendo los congresistas que son y lo que en teoría nos representan cada uno en su demarcación geográfica, ellos entiendan que lo que están haciendo nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y esa es la parte donde, digamos, en la época de Trujillo, tú no podías, porque en primer lugar el congresista era del grupo de Trujillo, y en segundo lugar cualquier persona que tratase de llevar una información o de hacer algo antagónico a los intereses del poder, pues era o eliminado o callado o ambas cosas. Entonces, y cuando Joaquín Balaguer sucedió lo mismo, y hemos tenido siempre vestigios de esto. Narcisazo murió en el año 94, todavía y creíamos que estábamos en democracia, y ese mismo año tuvimos una crisis electoral terrible. Y fíjate, todavía ahora en el año 2020 aparentábamos que estábamos en medio de una encrucijada electoral muy severa, porque las elecciones congresuales y municipales de febrero fueron canceladas, porque la Junta Central Electoral no las pudo manejar, y tuvimos que regresar al lápiz y al papel para poder celebrar las de marzo y postergar las de mayo, fruto de la epidemia y de que no habían condiciones ni materiales, ni habían condiciones, yo diría que emocionales, para llevarla a cabo y celebrarlas en el mes de julio. Entonces, todavía tenemos como un ejercicio muy tropezado, ¿no?, de lo más básico. Entonces, me encanta cuando tú dices que la crisis sanitaria tiene que llevar otro enfoque, te lo compro 100%. Lo que quisiera dejarte como preocupación es que most of the time you're going to get a congressperson that you don't like. Of course. And that you are not in favor of his positions. But you have to deal with it. ¿Entiendes? Entonces vamos a tener que, si vivimos en democracia y si vivimos con vestigios de libertades, entonces ese congresista tiene la obligación de entender que yo no estoy de acuerdo. Y él tiene una de dos cosas. O me convierte en un seguidor de él porque sus argumentos son tan buenos que me convence, o si no lo logra, entonces él tiene que aceptar que mira, hay un grupo de personas que están opuestos a lo que yo planteo, y si es realmente una persona que vive en democracia y con libertades individuales y las respeta, entonces él tiene que escucharnos, y esa es la garantía que muchas veces no tenemos. Con la crisis sanitaria, ciertamente, con la crisis sanitaria, ciertamente, yo estoy muy de acuerdo contigo, Sofía. Nos están tratando como muñecos. Yo creo que eso también sería algo parte del cambio fiscal, que la opresión o la censura social y en protesta cambie, que se tome más en cuenta las protestas que se llevan a cabo y que por lo menos no se venda la esperanza o la falsa esperanza de que sí se va a aprobar por el Congreso. Yo entiendo que esa sería una gran medida que pudiera pasar en una reforma fiscal y que el país necesita ciertamente. Las reformas fiscales son de otra índole, Sofía querida. Yo entiendo lo que tú dices, tú lo que quieres es cambiar la forma del gobierno. Claro. Tú debes venir más al programa y yo me voy a retirar. Tú lo haces infinitamente. Me encanta. Sí. Profe, el rol educativo de esta mirada histórica. ¿Por qué los gobiernos, los pueblos no deben olvidar la historia, esos escollos ya superados? ¿Y por qué echar una mirada a días como el de la libertad, que parecería que es algo que estamos inaugurando, pero que hemos visto que incluso desde hace muchos años también se ha venido hablando de eso, y como usted bien señalaba, pues todavía tenemos esas nubes negras que no permiten que podamos, o que nos
nos traen a temas como este todavía el día de hoy. ¿Cuál es el rol educativo, el rol de las escuelas y de la sociedad en que la historia no se olvide? Bueno, ahí está el gran rol realmente de la escuela, y es asumir la historia como ciencia, y entonces enseñarla como ciencia y no como una recopilación de datos, hechos históricos que se memorizan y se repiten. Entonces, eso es lo que garantizaría, primero, entender la sociedad en la que vivimos, interpretar correctamente de manera científica, no sé si se está oyendo bien. Sí, se escucha. Ok. Interpretar de manera con rigurosidad científico-académica la realidad social en la que estamos envueltos. Entonces ahí la escuela juega un papel fundamental. Aquí lo conecto con lo que decía Sofía anteriormente, es decir, es traer la ciencia a la escuela, un poco dejar el espacio de la escuela para el cultivo de la ciencia, trasladar otro tipo de prédica a otros espacios específicos, por ejemplo, la religión en las iglesias, bien, y la cuestión de interpretación de la realidad social a través de las ciencias sociales en la escuela. Entonces, esa toma de conciencia sería lo que evitaría que la historia se repite, como decimos. Definitivamente el fenómeno de la criticidad es fundamental. Fundamental. O sea, que ustedes como jóvenes y todos sus compañeros que están representados en ustedes hoy entiendan, no sé si esta niña Camila está por ahí, sí, entiendan que eso es lo que nosotros pretendemos y nosotros queremos, por lo menos lo que New Horizons y lo que sus padres y obviamente sus profesores quieren, que ustedes sean críticos. Tú analizabas, por ejemplo, tú decías, bueno, si no hubiese sido por la presión norteamericana, hubiésemos tenido todavía una reelección de Danilo en el año 2020. Mira, fue la presión norteamericana la que acabó con Trujillo. Pero fue la misma presión norteamericana la que permitió que Trujillo existiese. Entonces, ambas cosas todavía suceden, y cómo nosotros terminamos siendo títeres en este teatro, gran teatro, ¿verdad?, latinoamericano, y cómo nosotros, nuestros gobernantes, tienen que entender esa realidad, y nosotros como ciudadanos aprender a vivir en ella y ser lo suficientemente críticos como para observarla y no aceptarla si no nos conviene y si troncha sobre todo nuestros deberes, nuestros derechos fundamentales y nuestros intereses de corto, de mediano y de largo plazo. Sin duda. Yo la felicito a todas y obviamente al profesor. Ciertamente, tal y como usted dice, historia no es narrativa, no es un recuento. Eso es epopeya, eso es poesía, eso es teatro. Muchos países comenzaron su historia a partir de la narrativa, sobre todo países europeos, donde esa no fue nuestra realidad. Ya para cuando llegaron los españoles acá, el padre de las casas empezó a escribir, sí, y tenemos los escritos del padre de la casa, de Oviedo y de todos los demás, pero ciertamente no tenemos una nación lo suficientemente crítica y siempre nos llevan como borregos. Así es. Gracias. Perdón. ¿Sí? Decía que estamos tratando de cambiar esa realidad. Claro. Por eso este enfoque nuevo que hacemos de la historia, desde el principio, estamos hablando de 7º grado, 8º grado, que estamos viendo la historia ya periodizada, analizada por aspectos, de una manera distinta. Bueno, miren los resultados que trae. Sin duda. Explicación sencilla, en lenguaje sencillo, directo, mucho más simple que el mío, que es más estructurado y un poco a veces difícil de entender, pero miren ahí la manifestación, lo que alcanzamos. Se entiende y se interpreta la historia definitivamente. Gracias, profesor Oviedo, Sofi, Eva, Camila, que ha estado con nosotros de manera remota y perdimos un ratito su conexión. El enfoque de Eva fabuloso. Definitivamente. O sea que Sofía, mi asiento lo tienes cuando vamos a tomar vacaciones nosotros ya, sin duda, tenemos relevo. Gracias a todos por ser parte de este debate de las ideas, ¿verdad?, desde el sector educativo en la República Dominicana, y a todos ustedes pues compartan, ya ven, este tipo de conversaciones desde nuestras plataformas digitales, que sin duda pues es mucho el trabajo que todavía tenemos que seguir haciendo. Feliz resto del día. Gracias. New Horizons Radio. Psicología, educación, deportes, salud, urbanismo, economía, nutrición. El héroe de la semana.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neón 89.3 y en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio.